¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva actividad para Ciencia y Tecnología de tercer y cuarto. De la actividad 8 Experiencia 9 explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta actividad? Vamos a explicar cómo las plantas fitorremediadoras pueden contribuir a la descontaminación de los suelos. Vamos a leer la siguiente situación. Hola, soy Carlos y vivo en la sierra. Al diseñar mi solución tecnológica me enteré de que existen varias plantas fitorremediadoras. Mi maestra me ha dicho que pueden prosperar en ambientes agrestes y terrenos de baja calidad o contaminados. Yo me pregunto por qué y qué tienen estas plantas para tolerar ambientes adversos como los suelos contaminados. Nos preguntan qué características especiales poseen las plantas que puedan representar una ventaja en esos ambientes deteriorados. Pues las características, tal como nos vimos en la actividad anterior, es que tienen capacidad de absorber los metales pesados del suelo e introducirlos en sus frutos. De esta forma sirven como una esponja que absorbe el agua de una mesa. Piensa en todo lo que sabes sobre las plantas. Volvamos a revisar el texto Contaminación del suelo, una oportunidad para unas especies vegetales, para complementar tus ideas con la lectura posterior. O sea, básicamente te dicen que recuerdes lo que hemos aprendido en la actividad anterior para que ahora puedas entender lo que vamos a decir. Para responder los interrogantes de Carlos, leamos el texto de las plantas y los metales pesados. Existen plantas muy asombrosas como las plantas que acumulan los metales pesados que estamos estudiando. Estas plantas han desarrollado dos estrategias. Presten atención, son dos estrategias. Una es excluir los metales y la otra es acumularlos en sus tejidos aéreos. La mayor parte de las especies que toleran la presencia de metales impiden su entrada por la raíz y su transporte a los tejidos fotosintéticos. ¿Cómo logran esto? Es necesario hablar de la estructura de la raíz y las características de sus células. Observa con atención el esquema de la raíz. Como podemos ver aquí, la estructura de la raíz de una planta está conformada por varias capas. Si nosotros a una raíz le hacemos un corte transversal así, vamos a sacar esta laja, parte de raíz. Y si a esta laja le hacemos un corte por aquí, por esta parte que vemos aquí de medio amarillo, si le hacemos un corte vamos a ver toda esta estructura. Primero tendremos aquí lo que es la epidermis. Toda esta capa de aquí transporta minerales que la planta necesita desde el suelo hacia adentro. Luego está aquí la corteza. Esta corteza permite el ingreso del agua, así agua en bruto nada más. Solamente sin importar lo que tenga esta agua, la permite ingresar hacia aquí. Como vemos es muy porosa. Tiene paredes que son grandes, gruesas y además tiene muchos agujeros allí por donde puede entrar el agua tranquilamente. Por ello es que el agua pasa por aquí y luego pasa a toparse con la endodermis, que es esta cosa que vemos aquí de fucsia con naranjo. Si nosotros hacemos un corte o traemos una de estas partes de la endodermis aquí, la vamos a ver con mayor claridad. La pared celular de cada una de estas células endodérmicas están constituidas por una banda de Caspari, que se le llama. Está como que atravesando esto, es como que una barrera semipermeable que evita el paso en bruto del agua y los minerales hacia adentro. O sea, lo que los objetos de afuera, o sea, lo que el agua y otras moléculas como los metales pesados quieren hacer es llegar hacia el cilindro vascular, que es desde la endodermis para abajo. Todo lo que es el periciclo, el floema, el xilema y la parénquima componen el cilindro vascular. Esta parte es muy importante para la planta, por ello es que se tiene que proteger bastante. La planta misma protege eso como si fuera su vida propia. Por ello es que al tener una capa aquí con permeabilidad, lo que hacen es obligar a cualquier molécula o sustancia que quiera entrar, la obligan a pasar por un filtro de osmosis. En resumen, la osmosis es simplemente que esta banda de Caspari impide el paso a sustancias que pueden ser peligrosas o tóxicas para la planta y permite el paso muy minuciosamente, permite el paso a las sustancias que sí requiere el cilindro vascular. A las sustancias que la planta no ha dejado pasar hacia el cilindro vascular, las dirige por toda la parte de la corteza. Las sustancias que son posiblemente peligrosas para la planta terminan yendo hacia los tejidos aéreos, que no son más que los frutos de esta planta. Como les dije, ese es todo el proceso de las plantas exclusoras. Excluyen las sustancias peligrosas. Ahora, en cuanto al procedimiento de las plantas acumuladoras, lo que hacen no es más que acumular las sustancias tóxicas o sumamente tóxicas
en las vacuolas de las células vegetales que tienen. Estas son las vacuolas, ahí es como si fuera una prisión para las sustancias peligrosas y las mantienen allí sin que puedan salir y solamente permiten que entren más. Es como que un almacén de mucha restricción. Así es como las plantas mantienen muchos cuidados sus partes más importantes, como vienen a ser el cilindro vascular, y a la vez también están descontaminando el suelo y almacenando las sustancias peligrosas en sitios muy restringidos, o si no, las excluyen hacia zonas más arriba de ellos, o sea que no afecten a la parte más importante de la planta, que es la raíz. Ojo que aquí cuando dice que impiden su transporte a los tejidos fotosintéticos, están diciendo que impiden que las sustancias como metales tóxicos entren hacia las partes más importantes de la planta y así eviten que ésta muera. ¿Por qué las plantas han desarrollado mecanismos de acumulación de metales? Esto vamos a ponerles un poco en contexto nada más. Como sabemos bien que las teorías de evolución y todo eso, cualquier ser vivo se adapta al ambiente en el que vive. Ya, las plantas han hecho esto mismo. Así que vamos a responder aquí, porque tuvieron que soportar cambios de ambiente o crecer accidentalmente en zonas con alto nivel de contaminación con metales pesados. Gracias a su evolución para sobrevivir, se adaptaron de ese modo. Cuando digo accidentalmente me refiero a, por ejemplo, una persona que, bueno, es un poco ignorante en el tema, sembró, ponte unas cuantas plantas de maíz, hizo sus cultivos de maíz en una zona que antes había sido industrial. La planta entonces, para no morir, empezó a adaptarse a este nuevo suelo y empezó a traer mecanismos para poder liberar los metales del suelo, ¿no? Para poder eliminarlos y a la vez poder sobrevivir sin morir ante la presencia de estos metales pesados. ¿Qué mecanismos poseen las plantas para tolerar contaminantes del suelo? Como vimos en la lectura, existen dos mecanismos: excluir los metales o acumularlos en sus tejidos aéreos. ¿Cómo regulan las plantas el ingreso de contaminantes en su interior a nivel de la raíz? Como vimos también, filtran los contaminantes absorbidos por la endodermis gracias a la banda de Caspary, que al ser impermeable es sumamente minuciosa con permitir el paso a sustancias debidas. Así regulan que el ingreso de contaminantes a su interior de la raíz no se dé por ningún caso. No sé si eso se lee banda de Caspary o Caspary, pero bueno, la cosa es que esa banda es la que evita que los contaminantes ingresen al interior de la raíz. ¿En qué estructuras de la planta y específicamente de la célula vegetal se almacenan los metales pesados? También vimos eso al final del video. Algunas células vegetales acumulan en sus vacuolas metales pesados tóxicos. ¿De qué manera crees que estos conocimientos pueden seguir ayudando en la descontaminación de suelos u otros procesos? Ayudarán a descontaminar los suelos de forma natural y breve para rehabilitar zonas que han sido utilizadas como industriales u otros que hayan dejado residuos contaminantes en el suelo. En la lectura, contaminación del agua por minería de pequeña escala de la actividad 2 del área de comunicación, comprendiste cómo la minería ilegal contamina sus recursos y hay dificultad para fiscalizar debido a que muchas veces estas acciones se desarrollan en lugares aislados a lo largo del territorio nacional. Recordemos, ¿cuáles son los principales contaminantes que resultan de la minería ilegal? Bueno, como se mencionó en este texto, son el mercurio, el arsénico, el plomo y el níquel. ¿Cómo estos contaminantes afectan los suelos de la Amazonía que son parte del patrimonio natural de nuestro país? Estos contaminantes, por ejemplo el mercurio, es uno de los principales contaminantes tóxicos que afecta a la población al momento de consumir peces y agua contaminados. Estos además llenan los ríos con sedimentos mineros y mata a la fauna viviente en ellos, como puede ser a los peces. Asimismo, contribuye a reducir significativamente la flora. Si observamos en nuestra comunidad, nos vamos a preguntar, ¿cuáles serán los mayores contaminantes que afectan los suelos de nuestra comunidad? Esto tú lo tendrías que averiguar por tu cuenta. Puedes preguntarle de preferencia a personas mayores que sepan un poco sobre este tema. ¿En qué situaciones cotidianas las personas contaminamos los suelos? Bueno, esto debido, según algunos estudios, ¿no? Y también lo que hemos visto en las anteriores experiencias, lo contaminamos al desechar directamente al suelo botellas de plástico, tecnopor, pilas, sobre todo las pilas, pinturas, pesticidas, etc. En cuanto a las botellas de plástico del tecnopor, me dirás, pero ¿cómo se contaminan el suelo? Bueno, cuando se van degradando empiezan a soltar todos sus componentes al ambiente y si es que están tirados en el suelo directamente, lo que van a hacer es contaminarlo por ley. Teniendo en cuenta estas situaciones, ¿cómo debe ser nuestra actuación en adelante? Reflexiona en familia para contestar a estos interrogantes.
¿Cómo debemos actuar? Debemos de tener más cuidado con las cosas que desechamos, procurar consumir objetos no contaminantes y biodegradables y además aumentar las áreas verdes, previamente recuperando los suelos, plantando plantas fitorremediadoras, como hemos visto ya los ejemplos en la actividad anterior, para descontaminarlos de forma natural. Ahora sí vamos a terminar evaluando nuestros avances. Expliqué con conocimientos científicos el funcionamiento de las células de las plantas en el proceso de descontaminación del suelo. Si lo hemos hecho, planteé mi posición basada en argumentos científicos sobre las actividades humanas que alteran la composición del suelo también, y además hemos hecho una reflexión de eso. Hasta aquí sería toda esta actividad, espero que les sirva de mucha ayuda. Y también les quería decir sobre las macetas que estamos haciendo, aún por toda esta semana la vamos a dejar que siga creciendo nuestra plantita. Recuerden regarla y eso. Si es que han plantado 2 semillas de cada uno, por ejemplo, han plantado 2 semillas de maíz con una maceta, junto a otras 3, por ejemplo, de alguna planta como puede ser de algún frijol, no hay problema. La cosa es que al final estas puedan crecer, y asegúrense de estar regándolas día a día. Por lo menos que si es que ven que la tierra se está empezando a poner seca, échenle agua. Y además, de ser posible, pónganlas cerca a algún sitio donde haya calor o sol, para que no se abombe el agua adentro, porque como solamente le estamos echando eso y recién la planta está creciendo, puede que se abombe. Así que lo mejor sería dejarlo en un lugar donde haya solcito. Espero que les haya ayudado. Nos vemos en la próxima actividad. Cuídense mucho y bye.